en defensa de la tradición. Estamos de vuelta en Defensa de la Tradición a través de www.conviccionradio.cl. Abandono del primado del Papa. Junto con el primado de la fe, el primado del Papa fue también objeto de ataques reiterados después del concilio. En realidad, el primer antipapista era el mismo Papa. A partir de 1967, se quejaba de que el primado del Papa obstaculizara el ecumenismo. De esa convicción iba a pasar rápidamente a la ejecución, renunciando a su poder de vicario de Cristo. El forcejeo entre el Papa y las conferencias episcopales sobrevino con motivo de la publicación de la encíclica Humane Vitae. El Papa nombró una comisión para estudiar el problema de la licitud de la píldora, con un plazo de 2 años para decidir. Como si el asunto no hubiese sido definitivamente zanjado por la Iglesia desde hacía tiempo. Algunos obispos estadounidenses aprovecharon el plazo para alentar el uso de contraceptivos. La encíclica salió finalmente en 1968 para poner término a la disputa. Ese acto reafirmaba la autoridad del Papa contra viento y marea. Ningún creyente podía negar que la autoridad de enseñanza de la Iglesia fuera competente para interpretar la ley natural. Ningún creyente podía negar que la autoridad de enseñanza de la Iglesia fuera competente para interpretar la ley natural. Humane Vitae se convirtió por esta razón en el acto más importante del pontificado de Pablo VI, porque actuaba contra el parecer de la Comisión de los Teólogos y contra los signos de los tiempos, colocándose en una situación incómoda nada menos que con 12 jerarquías contestatarias. El principio de la colegialidad, o sea, la corresponsabilidad, permitía en teoría que todos pudieran juzgarlo todo, incluso las decisiones papales. El episcopado francés, seguido de cerca por los holandeses y los canadienses, dio su versión de Humane Vitae. Pretendía que en el caso de conflicto de deberes, la conciencia puede buscar delante Dios qué deber es mayor en cada circunstancia y que el deber moral debe ceder siempre que encuentre una dificultad humanamente insoportable. Todo eso provenía de una exégesis tortuosa, en flagrante delito de oposición con la encíclica, que declaraba con todas las letras que un acto esencialmente desordenado nunca podía ser lícito. Ese único acto de autoridad del Papa y la tormenta que desencadenó por todo el mundo fueron para él una experiencia tan dolorosa que se negó a repetirla. El tumor de la abdicación papal se abrió con el Concilio Pastoral de Holanda, que reunió una enorme asamblea de fieles en presencia de los obispos. 90% de los miembros votaron por la abolición del celibato sacerdotal, el empleo de sacerdotes secularizados para funciones de párroco, la ordenación de mujeres y el derecho de los obispos a tener voz deliberativa en los decretos del Papa. La respuesta del Papa a esa asamblea es típica del pontificado de Pablo VI. El ojo ve el daño, pero la mano no aplica el remedio a la raíz del mal. El Papa dice que algunas proposiciones doctrinales aceptadas por los obispos lo dejan perplejo y merecen serias reservas.
lo turba profundamente el hecho de que se cite tan pocas veces el Vaticano II y que las proposiciones no parezcan estar en consonancia con los actos conciliares y papales. A pesar de que los obispos estaban confabulados, en vez de exigirles que reafirmaran la fe sobre los puntos en litigio, Pablo VI proseguía, comillas, nuestra responsabilidad de pastor de la Iglesia Universal nos obliga a preguntaros con toda franqueza, ¿qué pensáis que nos podríamos hacer para ayudaros, para reforzar vuestra autoridad, para que podáis superar las actuales dificultades de la Iglesia de Holanda? Este rebajamiento ante los holandeses significó desde entonces la abdicación completa de la autoridad, a tal punto que el 22 de junio de 1972, el Papa confesaba abiertamente: quizás el Señor me ha llamado a este servicio no porque yo tenga aptitudes o para que gobierne y salve la Iglesia en las presentes dificultades, sino para que yo sufra algo por la Iglesia y aparezca claro que es Él y nadie más quien la guía y la salva. A partir de ese momento, se produjo la abdicación de hecho. En lugar de leyes preceptivas, Roma se contentó con simples consejos y directivas. En vez de rectificar el error y separar a los herejes de los fieles, el Vaticano practicó la política del avestruz, particularmente en materia litúrgica. En este campo, muchos sacerdotes hacían lo que querían. Las iniciativas tomadas sin autorización estaban fuera de control. El Papa, en esos casos, cedía a menudo contra su voluntad. Así fue como los obispos franceses impusieron ilegalmente la comunión en la mano y forzaron su extensión al mundo entero. Con esa fobia a la autoridad propia de los liberales, a Pablo VI le parecía que el mejor partido era entregar el gobierno de la Iglesia a otras manos. De hecho, la reestructuración de la curia pontificia ponía a todas las congregaciones romanas bajo el control del secretario de Estado, que desde entonces podía actuar como el verdadero jefe, mientras que el Papa quedaba relegado al rango de monarca honorario. Si el análisis que hemos dado de los hechos históricos del pontificado de Pablo VI, repetidos luego bajo el pontificado de Juan Pablo II, es correcto, parece que podemos sacar sin dificultad la siguiente conclusión. El Papa, desde la Humane Vitae, ya no volvió a usar su infalibilidad para zanjar temas abiertos en materia dogmática o moral, dado que ya no le quedaban fuerzas para oponerse a las decisiones de las conferencias episcopales que hacían contrapeso. Lo que vale para la doctrina ortodoxa, vale con mayor razón para la doctrina heterodoxa. Esta conclusión por sí sola destruye uno de los principales argumentos utilizados por los sedevacantistas. Según ellos, la sede de Pedro está vacante porque Roma enseña la herejía en decretos magistrales que, si procedieran realmente del Papa, deberían ser infalibles. Sin embargo, la primera condición de la infalibilidad pontificia es la voluntad de obligar a la Iglesia Universal, voluntad que desapareció de hecho desde 1968. Abandono del primado de Jesucristo y de la Iglesia. Después del primado de la verdad y del Papa, Roma abandonó a sabiendas el primado de Jesucristo, Rey de las sociedades.
El abismo que separa a San Pío X de Pablo VI puede expresarse con los dos pasajes de la Sagrada Escritura sobre el reino de Cristo. Descuidando la divisa de San Pío X, esto es, restaurarlo todo en Jesucristo, los hombres de Iglesia se inclinarán a seguir el clamor de los judíos en el momento de la pasión. No queremos que Él reine, repudiando de hecho el reino de Cristo en la tierra. Esa política romana consiste en suprimir los últimos estados católicos para contentarse con el derecho común. Después de España, Colombia y algunos cantones suizos, le tocó el turno a Italia. Pablo VI en 1976 preparó el Tratado de 1984 para derogar el artículo que especificaba que Italia reconocía a la religión católica como única religión del Estado. Lo que pedía Pablo VI era que se reconociese a la Iglesia Católica como una forma de expresión religiosa importante en la historia de Italia y nada más. Un tal abandono del primado de Cristo en la sociedad debía abrir las puertas a medidas laicistas que se difundieron en países en otro tiempo cristianos. El divorcio y el aborto por decisión unilateral del Estado, la enseñanza no obligatoria del catecismo en las escuelas. ¿Cómo no mencionar además la traición de Roma a los católicos de los países comunistas? Así, Pablo VI retiró al cardenal Mindszenty de sus funciones de primado de Hungría para complacer a las autoridades locales. Así, mostró su simpatía por la Iglesia Católica Cismática de China, condenada por Pío XII en 1956. Así, acudió a Colombia para apoyar a los campesinos e indirectamente a los guerrilleros. Así, abrazó a la gente de la KGB, Atenágoras, levantándole la excomunión. Así, se llevaron a cabo infinidad de contactos entre Casaroli y el gobierno soviético, que sirvieron a la causa comunista. Los católicos perseguidos esperan todavía los frutos tangibles de esa Ostpolitik de miopes. Finalmente, Pablo VI abandonó el primado de la Iglesia Católica, fuera de la cual nadie puede salvarse. El espíritu ecuménico del concilio se deja sentir en un doble sentido: empobrecimiento de las riquezas de la Iglesia y apertura escandalosa ofrecida a los herejes. En cuanto a las riquezas de la Iglesia, hablamos sobre todo de la Santa Misa y de la vida consagrada. La misa es el corazón de la vida cristiana. Pues bien, fue pulverizada con la llegada de la nueva misa, como lo declara cínicamente su arquitecto, Annibale Bugnini. El Papa, en la alocución a los miembros del Concilium, que incluía a 6 observadores no católicos, le hace al Concilio de Trento el reproche de haber oscurecido la más antigua tradición. Al respecto, decía Bugnini, se trata de una restauración fundamental, de una refundición y en algunos puntos de una verdadera creación nueva. Jean Guiton explica el pensamiento de su ilustre amigo. Comillas. En Pablo VI había una intención ecuménica de eliminar, o por lo menos de quitar o atenuar, lo que en la misa era demasiado católico en su sentido tradicional, con el fin de acercar la misa católica a la misa calvinista. Con ese criterio se comprende que el Instituto Generalis dé una definición protestante de la misa. Comillas. La Cena del Señor, o misa, es la asamblea sagrada o congregación del pueblo de Dios, reunido bajo la presidencia del sacerdote para celebrar el memorial del Señor. De ahí que sea eminentemente válida cuando se habla de la asamblea local de la Santa Iglesia, aquella promesa de Cristo: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
La nueva misa es equívoca, porque siembra la duda sobre el sacerdocio del sacerdote, considerado como animador de una muchedumbre, sobre la misa como acto sacrificial rebajado a una simple conmemoración, proposición condenada por el Concilio de Trento, y porque siembra la duda sobre la presencia real negada por los protestantes. Esta ambigüedad puede verse por todos lados. Por el lado católico, los cardenales Ottaviani y Bacci escribieron inmediatamente al Papa que el nuevo Ordo Missae se alejaba de manera impresionante, tanto en su conjunto como en sus detalles, de la teología católica de la Santa Misa, tal como había sido formulada en la sesión 22 del Concilio de Trento, el cual, al fijar de manera definitiva los cánones del rito, elevó una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera atentar contra la integridad del misterio. Por el lado protestante, Max Turian de Taizé declara, comillas, uno de los frutos de la reforma litúrgica será quizá que comunidades no católicas podrán celebrar la Santa Cena con las mismas oraciones que la Iglesia Católica. Teológicamente es posible. No lo era evidentemente con el rito tradicional. Sigvald, profesor de dogmática en la Facultad Protestante de Estrasburgo, entre otros, dice también que nada hay en la misa renovada que pueda incomodar realmente al cristiano evangélico. Falta saber si a ese rito aún se le puede llamar misa católica. El mismo vandalismo que maltrata a nuestra misa paraliza también la vida consagrada. Naturalmente, los sacerdotes son las primeras víctimas de la misa ecuménica. La crisis sacerdotal es inaudita, no tanto porque las defecciones alcancen proporciones inimaginables, ni porque se legalicen en masa, sino sobre todo porque los mismos sacerdotes parecen renunciar a su carácter sagrado. El sacerdote ha perdido su identidad. Asimismo, el huracán conciliar difunde un espíritu democrático que ataca de frente a la vida religiosa. Después del concilio, todos los institutos religiosos tuvieron que reunir capítulos extraordinarios para volver a redactar sus constituciones y reglas. El Santo Padre Pío no miró con demasiada benevolencia esas innovaciones. Afirmaba, «¿Pero qué estáis haciendo en Roma? ¿Qué estáis tramando? ¿Queréis cambiar incluso la regla de San Francisco?» Las verdaderas reformas religiosas siempre han ido en el sentido de lo fácil a lo más difícil. Aquí, al contrario, la ley general es el espíritu de independencia. Los religiosos destruyen la autoridad del superior general en beneficio de una asamblea democrática. Pulverizan la clausura y la estabilidad monacal. Destruyen la vida de comunidad para estar cada cual en lo suyo. Pierden sobre todo el espíritu de consagración al servicio de Dios para consagrarse al servicio del hombre, o peor, de la humanidad. El cardenal Danielu no duda en hablar de decadencia religiosa. Las estadísticas están ahí, ineluctables, mostrando que en 10 años de periodo postconciliar, la Iglesia había perdido 1/4 del contingente religioso, mientras que el reclutamiento se acercaba al cero absoluto. El descalabro moral de la Iglesia modernista y la licencia espiritual, intelectual y moral no son obviamente el clima ideal para inspirar a las almas generosas.
Si las fuerzas vitales de la Iglesia se ven neutralizadas por Pablo VI, lo son sobre todo cuando insiste en su idea fija, el ecumenismo a toda costa. Ahí se muestra en toda su profundidad el abandono del primado de la Iglesia católica, levantamiento de la excomunión de los cismáticos orientales sin imponerles ninguna abjuración, envío del anillo papal a Ramsay, laico, masón y hereje, que imparte su bendición juntamente con el Papa. Promulgación del decreto sobre la hospitalidad eucarística hacia los protestantes, con celebración de pastores anglicanos en el Vaticano, entrega a los musulmanes del estandarte de Lepanto, supresión de la exigencia del bautismo católico de los niños en los matrimonios mixtos. Hay en ese Papa un prurito ecumenista, una verdadera ecumanía de querer reunir todas las iglesias y todas las religiones. Como si el Papa nunca hubiera leído el juramento multisecular que se hace durante la coronación papal y que estipula: si llegara a traicionar la tradición recibida de mis predecesores, no me sea Dios un juez misericordioso en el juicio final. Por desgracia, Pablo VI no siguió los sabios consejos de San Pío X. Este enseñaba con toda razón que la verdad no gusta de la simulación y que es necesario que despleguemos nuestra bandera. Solo por medio de la honestidad y sinceridad podremos hacer un poco de bien, aunque seamos atacados y observados por los enemigos. A pesar de sus tendencias optimistas, el 7 de diciembre de 1968, Pablo VI confesó su angustia ante el desastre conciliar. La Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. Es como una inversión aguda y compleja que nadie se habría esperado después del concilio. La Iglesia está prácticamente golpeándose a sí misma. Esas últimas palabras son reveladoras del origen del mal, pero el Papa no quiere darse cuenta de ello. El 29 de junio de 1972 emite un juicio idéntico, comillas. Por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. La duda, la incertidumbre, la problemática, la inquietud, la insatisfacción salieron a la luz. ¿Qué ha sucedido? Os confiamos nuestro pensamiento. Se trata de una potencia adversa, el diablo, ese ser misterioso, enemigo de todos los hombres, ese algo sobrenatural que ha venido a estropear y resecar los frutos del concilio ecuménico. En realidad, el diablo no hubiera podido hacer gran cosa en la Iglesia si no se hubiese instalado ya una contraiglesia. La masonería con sus fines satánicos secretos, sin duda, pero también y sobre todo algunos secuaces dentro de la Iglesia que le prestaron ayuda. Ahora bien, es difícil negar que Pablo VI, después de Juan XXIII, haya mantenido amistades con las sociedades secretas. Montini, antes de 1950, le habría predicho al padre Morleón que en menos de una generación las dos sociedades harían las paces. Ya hemos hablado de los reiterados encuentros del cardenal Bea con la Pneibrit de Nueva York, que tanto influyeron en el decreto conciliar Nostra Aetate. El Papa seguía y alentaba los encuentros, incluso públicos, con los altos dignatarios masónicos, a fin de llegar a un acuerdo público de modelo ecuménico entre la Iglesia y la masonería. Sería necesario hablar también de los apoyos incondicionales dados a las organizaciones de orientación masónica, como la Organización de las Naciones Unidas.
Si todos estos hechos son históricos, si se ven confirmados por el trabajo perseverante de demolición de todos los valores de la Iglesia, entonces no sorprenderá a nadie la angustia que nos agobia al leer el discurso de Pablo VI en la clausura del concilio. En él dice sentir una simpatía inmensa por la contraiglesia, o sea, en definitiva, por la iglesia luciferina. Comillas. La religión del Dios que se ha hecho hombre se ha encontrado con la religión, porque lo es, del hombre que se hace Dios. ¿Qué ha sucedido? ¿Un choque, una lucha, una condenación? Podría haberse dado, pero no se produjo. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Una simpatía inmensa lo ha invadido por completo. Este texto, ya importante en el marco del concilio, lo es aún más porque parece dar una clave para descifrar el enigmático pontificado de un papa no menos enigmático. Pablo VI, por desgracia, no sirvió a la religión del hombre que se hace Dios más que a la religión del Dios que se ha hecho hombre. Dolorosa pregunta y dolorosa situación actual de la Iglesia. Roguemos siempre e incluyamos siempre en el Santo Rosario un ruego por las intenciones del Santo Padre y por supuesto por el remedio dado por el cielo, la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, hecho por el Papa en un acto público en comunión con todos los obispos de la tierra. Muchas gracias por la audición y será hasta un próximo capítulo de En Defensa de la Tradición. En Defensa de la Tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En Defensa de la Tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En Defensa de la Tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo,